Conagua, el ingeniero Germán Martínez Santoyo, que es egresado de la facultad. Fuimos compañeros en la generación, así que llévense con todos bien. El día de mañana no saben quién puede tocarles de gente importante, que es bueno, ¿no? Que siempre será interesante tener a alguien que cerca o estar cerca de alguien que en un momento dado haga bien las cosas y tenga posiciones destacadas. Pero a fin de cuentas, me decía Germán, mira, el ingeniero de presas, el ingeniero de obras hidráulicas, es un ingeniero completo. Tiene que saber de hidráulica, tiene que saber de hidrología, tiene que saber de geotecnia, tiene que saber de estructuras, tienen que diseñar estructuralmente tuberías, rejillas, compuertas, presas. En un momento dado tienen que saber de construcción. No volvernos como los arquitectos, ¿no? Que en un momento dado lo que se les ocurre hacer, ahí estamos los ingenieros viendo cómo podemos soportar edificios que tienen eh, pisos completamente desplomados o que la torsión en un momento dado ocasiona un efecto muy negativo cuando vienen los sismos de alta intensidad. En sí, el ingeniero hidráulico es un ingeniero verdaderamente completo. Tiene que planear, tiene que saber planear, tiene que saber presupuestar. Y si en un momento dado, y mucho me apuran, tendremos que saber calcular toda la parte de la ingeniería de riesgos con las que se evalúan los proyectos y las tomas de decisiones. Ahorita lo estamos viviendo hoy con el huracán Nora de ayer, el que se subió prácticamente de Michoacán hasta Sonora. Ayer estábamos en todas las informaciones del chat de cuánta agua estaba entrando en Fiernillo, cuánto estaba entrando a Villita, cómo estaban comportando los embalses, cuánto estaban descargando en cada uno de los ríos, qué problemáticas o qué situaciones teníamos en cada una de las presas. Entonces, verdaderamente se vuelve en mucho, jóvenes, una materia de repaso de toda la carrera, de aprender las cosas nuevas, lo que se necesita en el país y que en un momento dado es necesario que ustedes puedan dominar. Y el día de mañana aplicar, hay una enorme necesidad en la ingeniería de este tipo de cosas cuando hacen o de este tipo de temas, cuando hacen la división de a qué se dedican más los ingenieros, resulta que se dedican más, por ejemplo, a construcción, a planeación, a estructuras, y creo que en los últimos lugares estamos la hidráulica y geotecnia, pero a fin de cuentas el que construye acaba construyendo obras hidráulicas, y si no conocen de obras hidráulicas, tampoco les va a servir, tampoco lo van a usar. Entonces, bueno, finalmente la parte importante para mí es que ustedes al final del curso puedan tener los principios teóricos y prácticos de los proyectos, desarrollar los conocimientos básicos. Vamos a dar por hecho que ustedes son unos expertos y conocedores de las materias de hidráulica 1, de hidráulica 2, de hidrología, de geotecnia, de estructuras, que conocen perfectamente todo el contenido de sus materias. Cuando hablamos de calcular un perfil hidráulico en un vertedor, cómo y con qué metodología se calculan, cuando calculamos esfuerzos en las presas, la estabilidad, cuáles son los principios de la ingeniería mecánica, de la estática, de la hidrodinámica, cuando consideramos el sismo. Entonces, sí decirles que en un momento dado verdaderamente son materias que complementan. No pretendo o no pretendemos hacer un curso en el que todo el semestre de ustedes sea dedicado a obras hidráulicas, pero sí que se dediquen
y que verdaderamente puedan tener al final del semestre los conocimientos básicos, hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos, estructurales y de planeación y de construcción. Un punto muy importante, jóvenes, y vamos a hacer mucho énfasis en ello, es toda la parte de sostenibilidad, que algunos que traducen mal o que son muy anglicistas le llaman sustentabilidad. En la parte de sostenibilidad eh, es fundamental hoy en día. Hoy en día hay 3 o 4 tendencias en el mundo que mucha gente no se está dando cuenta del todo, pero que para allá vamos. O sea, cuando viene un cambio tan fuerte, tan importante en la parte del desarrollo tecnológico, los países no caminan en conjunto para allá y no somos la excepción. Entonces, hoy en día, el, yo diría que la humanidad entera está dándose cuenta que necesitamos avanzar y necesitamos hacer las cosas con sostenibilidad, sin hacer obras, hacer lo que se necesita, proporcionar agua, energía a la gente, proporcionar la infraestructura, carreteras, etcétera, pero sin dañar enormemente o fuertemente al medio ambiente y por lo menos haciendo las remediaciones ambientales necesarias. Otro punto de desarrollo tecnológico fundamental es que ya el mundo decidió que en el año 2030 y en el 2050, yo diría que en adelante, la fuente de energía del mundo es la energía eléctrica. Entonces, estamos o estaremos caminando fuertemente a las energías renovables, a lo que es sol, el viento, y dentro de las renovables está la hidráulica. Algunos recalcitrantes ecólogos enemigos de las obras dicen que la hidráulica no, porque a fin de cuentas los embalses ocasionan, ellos argumentan 3 o 4 daños, 2 muy importantes: que no pasen los peces hacia aguas arriba cuando vienen las emigraciones de peces, de salmones, etcétera, que se resuelven con escaleras hidráulicas en las presas. Sobre todo el salmón es muy dado a poder brincar todo eso, y en algunos casos se hacen con elevadores, con canastillas, en países desarrollados, no crean que nosotros lo hacemos mucho, pero se hace. Y el otro punto que argumentan los ecologistas es la parte del impacto del dióxido de carbono. Argumentan fuertemente, con cierta razón, de que nosotros cuando hacemos embalses y ocasionamos que se inunde el embalse, se produce metano, y el metano es un gas de efecto invernadero que en un momento dado se calcula, la liberación de metano generalmente se calcula como eh, toneladas o kilos equivalentes de dióxido de carbono, pero resulta, señores, que con estudios cuidadosos, científicos, detallados, resulta que los proyectos hidráulicos contaminan y liberan menos dióxido de carbono incluso que varios proyectos solares y hasta que eólicos, o por ahí andan. O sea, el límite de energías limpias es 250 toneladas de CO2 por megawatt hora, o dicho de otro modo, 0.25 de kilo, 25 kilos por kilowatt hora de toneladas equivalentes de CO2. Entonces, ese es el límite, el umbral de las energías limpias. Las energías hidráulicas están liberando entre 25 y 30, a veces 20, y las hidráulicas al hilo del agua menos, y como les digo, menos que hasta la, las solares o las eólicas. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo es posible? Simple y sencillamente porque se tiene que considerar en
todos los procesos de energía, la cantidad de energía que usan, por ejemplo, los proyectos solares para su fabricación y luego para su operación usan litio, y entonces las hidráulicas no. Entonces, bueno, en esa composición también tenemos que batallarle un poquito a los recalcitrantes ecólogos y convencerlos y demostrarles técnicamente y científicamente que nuestros proyectos son benéficos para la sociedad, que no hay forma de entregarle agua a la población si no tenemos dos posibilidades, o presas, donde almacenamos el agua, como es el caso, por ejemplo, del sistema Cutzamala, o de varios otros en la presa Madín para todas las zonas de Naucalpan. Si no existen las presas, no hay forma de darle 250 litros por habitante día a la gente, ¿no? Y la otra son los pozos, son los mantos acuíferos. En muchos casos, muchos pozos están abatidos, están en un momento dado con problemas serios de extracciones en demasía y están pegados, aquellos que están pegados al mar ya tienen hasta intrusión salina. Y entonces, también es cierto que el día de mañana lo que va a estar usando la gente, y hay que prepararse para ello, jóvenes, van a estar usando o reusando el agua para poder satisfacer sus necesidades. El reuso del agua, ¿qué significa? Pues significa que va uno al baño, toma las aguas negras, las trata, les hace un tratamiento terciario y las vuelve a usar como fuente de agua para las poblaciones. Y en el caso del campo, en el caso de la agricultura, las aguas que en un momento dado ya se usaron para riego y el sobrante que viene con fertilizantes, con sales, con desperdicios, también se hace una desalación de esas aguas, se, se vuelve potable, se potabiliza y se vuelve a usar. El reuso es el día de mañana una de las fuentes absolutamente necesarias dentro de esta ecuación de sostenibilidad y además la desalación del agua de mar, que ahorita está costando 15, 20 pesos el metro cúbico de agua desalada, va a ser una de las absolutas necesidades. Pero para eso, ustedes van a necesitar obras hidráulicas, van a necesitar hacer tratamientos, pozos, tomas, esquemas, casas de bombeo, conducciones, canales, van a tener que hacer en un momento dado estructuras de disipación de energía. Entonces, en sí, las características del plan de estudios está dividida por temas. En un momento dado, yo sí les pido que las tareas sean absolutamente necesarias, entregadas y en la fecha que se fijan, por favor. El temario del curso sería, el hecho que vamos a dar unas 4 o 5 clases de agua en México, cómo está la necesidad del agua, la realidad del agua, qué pasa con las sequías, con las inundaciones. Vamos a hacer mucho énfasis, jóvenes, en los casos reales. Vamos a estar revisando, en este momento está en construcción la presa de Santa María. Bueno, pues vamos a estar revisando el desvío de la presa de Santa María. En este momento estamos revisando el hecho de poder reparar una presa en Chiapas, la presa Cuxtepeques, que tiene una fuga del material impermeable. Bueno, eso es lo que vamos a estar revisando. Casos reales, casos que sucedieron también, o sea, no necesariamente que estén pasando ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvimos un desbordamiento de la obra de desvío en Aguamilpa, y entonces vamos a estar revisando esos casos reales. Además de agua en México, necesidades y propuestas, vamos a estar viendo desarrollo de la infraestructura hidráulica en México, las presas en Conagua, las presas en CFE. La Conagua tiene el mayor número de presas del país, pero CFE tiene las presas más altas del país. Y yo antes presumía que en CFE éramos muy buenos para hacer presas, sí lo somos, sí lo éramos, perdón.
Pero ahora ya estoy en Conagua, entonces, bueno, pues ahora ya tengo que presumir de las dos. Tengo que hablar de las dos. Hablaremos principios de seguridad de presas, que este es todo un tema, ¿eh? Mi tema de tesis doctoral, jóvenes, es seguridad de presas. Otro tema del temario es obras de desvío, cómo se diseñan, cómo se eligen, qué casos han habido en el mundo, desbordamientos, problemas y soluciones. Perdón. Vamos a echarle un ojo a todo lo que significa presas. O sea, no podemos hablar de obras hidráulicas si no hablamos de presas. ¿Cuáles son las presas más, de qué se construyen? ¿Cuál es la clasificación de las presas de tierra y enrocamiento? Con cara de concreto, construimos en México 3 de las que ahorita a nivel mundial fueron premiadas y reconocidas por su diseño, construcción y sobre todo comportamiento, por el cuidado extremo que se puso en todo ese proceso de, insisto, de diseño, construcción, supervisión y cómo cómo se han comportado Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, que me tocaron hacer en Comisión Federal de Electricidad, y que hoy en día la presa Santa María en Conagua está construyendo en Sinaloa, precisamente de enrocamiento con cara de concreto. Vamos a echarle un ojito, una repasada a qué pasa con las presas de núcleo de asfalto, los empujes hidrostáticos y el comportamiento de los principales elementos constructivos. Luego nos vamos a pasar a presas de gravedad, concreto convencional, concreto rodillado, las presas de concreto con sección trapecial, un vistazo, aunque hicimos CIMAPAN en los años 90, 2000, me tocó ser el gerente del proyecto CIMAPAN, que es de arco bóveda. No veo muchas más que vayamos a hacer de arco bóveda, entonces no lo vamos a meter con énfasis. Eso sería cuestión de la materia de presas. Nos vamos a echar una repasadita a planeación, programación y presupuestación. Eso no está en el programa, pero me interesa mucho que ustedes sepan y conozcan cómo se pueden contratar este tipo de obras, cómo se pueden programar, cómo se pueden presupuestar. Y luego, si da tiempo, esto no es seguro, la confiabilidad y riesgo. Y vamos a hacer sobre la marcha varios ejemplos, que es la aplicación de un caso real, que aquí en el temario es el punto 10. O sea, los proyectos que se dejan de tarea en un momento dado serían proyectos de casos reales. Antes pedía yo que hiciéramos un proyecto integral a fin de curso y luego ya me di cuenta que se vuelve una locura porque están terminando el semestre de varias materias con varios proyectos y no le dedican tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que desde que veamos la obra de desvío, vamos a hacer el proyecto del desvío. Desde que veamos el vertedor, vamos a hacer el vertedor. Desde que veamos la toma, la toma. Desde que veamos la presa, van a hacer la presa. Y entonces, la calificación de los proyectos va a valer un 30%. Su participación en clase, yo sé que no es tan fácil por chat o en un momento dado también con micrófono abierto. Yo nunca cierro micrófonos. Lo podríamos al 15%. Exámenes, sobre todo el final, un 25%. Los reportes de visitas en mis cursos, en mis grupos, normalmente visitábamos El Cajón, La Yesca, visitábamos en un momento dado las presas del Grijalva. Con la pandemia no ha sido tan factible. Si se puede llegar a levantar en una de esas, los podría programar a visitar, por ejemplo, la Amistad, que es una presa construida en el límite de México y Estados Unidos, en Coahuila. Y la verdad es que la Amistad tiene en un solo sitio todo. Tiene una presa de gravedad muy bien hecha, con compuertas, con galerías, con todos los elementos de una obra, que además tiene una presa de tierra y enrocamiento y que en este momento tiene una problemática de seguridad. Entonces, si pudiéramos, me encantaría el hecho de poder programarlos a una visita a, allá y además tendré el plus, sobre todo si se puede viajar,
tendría el plus de que podrían hasta vacunarse en primera o en segunda dosis allá con los americanos. Las prácticas de laboratorio también entra pues, dentro del 15% de lo que son las tareas. Las tareas jóvenes son absolutamente necesarias. Consideren, por favor, que el que hace tareas, que el que en un momento dado llega al final del curso habiendo hecho sus tareas, prácticamente tiene, y bien hechas, tiene un 70, un 80% de la calificación. Les puede ir como en feria en el examen, ¿eh? Se pueden sacar 4 o 5, que por el punto 2 o por el punto 25 les va a dar un punto más, entonces ya se les vuelve 8 o 9. Es un curso en el que tienen que chambear, que verdaderamente sí tienen que darse cuenta que mandarlos a las conferencias, me toca dar varias conferencias, de hecho este viernes hay una que los voy a invitar, les pido la nota informativa de la conferencia, lo que se dio, lo que se dijo, lo que se planteó, se dejan las tareas y se dejan los proyectos. Sí se chambea y sí creo que a final de cuentas en la experiencia que tenemos es que se aprende. Y finalmente creo que podríamos, si están ustedes de acuerdo, grabamos la clase. Si algunos de ustedes no la pudieron llevar, se las puedo enviar para ver lo que se dijo en clase. Y es un repaso que pudiera servir. Me gustaría oír opiniones, comentarios. Yo tengo una duda, profesor. Sí, Ángel. Sobre los exámenes, para poder exentar, no sé, ¿tiene alguna condición en los exámenes, en las calificaciones? Mira, mi criterio es que todo examen es parte formativa del curso. Entonces, en general, no exento. En general, todos van a final y todos hacen un repaso final padrísimo del curso, se divierten, yo también. Hacen un examen con ejercicios innovadores que piensen, que muestren, que me muestren ustedes que pueden pensar y en general no exentamos, pero no exento gente, pero que a fin de cuentas sí se vuelve una parte importante y formativa. Ok, gracias. Pero créanme que ya habiendo llevado el curso y habiendo hecho sus tareas, pues para el examen final me dicen, no, ¿qué estudio? Pues dale una repasada, pues nada más, es una repasada, no, habiendo hecho el curso completo, no necesitan malmatarse 2 días estudiando, toda la noche estudiando, no, lo que no aprendieron en el curso no lo van a aprender en 4 horas, en 6 horas, ¿no? O sin dormir. Generalmente los exámenes son problemas a resolver, que hago mucho énfasis en que sí tienen que ser individuales, en que tienen que ser por persona, pero en general son cursos, son problemas congruentes con lo que se vio en la clase. Profesor, yo tengo una duda de las conferencias. Sí, Si tenemos alguna clase o algo así que nos impida tomarla, ¿qué procede? voy a tratar de, cuando me toque la conferencia, pedir la, la grabación. Muchas veces las mismas personas que hacen la conferencia la suben a YouTube o la suben a Facebook y entonces ya queda en medios, pero si no la pido. Por ejemplo, la de este viernes me toca darle una conferencia a los viejitos de la generación 57. Eso van a decir ustedes de mi generación, pero no creo que estamos tan viejitos, nada más tantito. Pero esos están más, entonces ya sí ya son más viejitos. Es la generación donde está el ingeniero Jorge Arganis, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, varios connotados ingenieros, el ingeniero Roberto Duque, varias gentes son de esa generación y creo que la plática está muy buena, se llama
el reto de las presas en el siglo XXI. El hecho de que entre un 60 y un 70% de la población, dentro de algunos pocos años, estarán viviendo aguas abajo de las presas. Entonces se va a necesitar hacer una política muy interesante. Bueno, yo lo que haría sería grabo la plática y se las pongo a disposición de ustedes. De acuerdo. Gracias, profesor. De nada, Brenda. ¿Algún otro comentario? No hay mucha opción de más profesores, ¿verdad? Para que ustedes digan, ching, me cayó bueno y me paso a otro grupo. Pero creo que no, porque los otros grupos están llenos. Créanme, muchachos, que es muy formativa la clase de obras hidráulicas y siéntanse ustedes verdaderamente afortunados de estar en la mejor escuela de ingeniería civil de este país y que en un momento dado le compite y en una de esas muchas veces le ganamos a toda América Latina. Estamos catalogados entre las 3 mejores facultades de ingeniería civil de América Latina. Sí nos gana el MIT, nos gana el Stanford y eso, pero poco tiempo, ¿eh? No creo que en poco los vamos a alcanzar. No, estos amigos tienen una filosofía impresionante y más los chinos, ¿eh? Los chinos japoneses, el nivel de matemáticas que usa un muchacho entrando a las escuelas de ingeniería en China o en Japón es el nivel de matemáticas que tiene un profesionista de ingeniería en Estados Unidos. O sea, imagínense el nivel de matemáticas. O sea, están brutalmente entrenados en matemáticas. Nosotros creo que muchas veces nos hace falta un poquito ese fundamento y nos hace falta el repasar lo que vimos en los cursos, en las clases. Pero hay un cambio en todo esto que les comentaba de la sustentabilidad, de la política, el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, como les decía, viene al hecho de que ya en pocos años la fuente de energía del mundo van a ser la parte eléctrica, y no tanto la parte eléctrica que usan ustedes como personas que de alguna manera se puede satisfacer con paneles solares en casas y cosas por el estilo, cuando hay luz, cuando no hay que respaldar, hay que tener adicional. Pero el cambio eléctrico viene muy fuerte a nuestra forma de vida, a lo que es el famoso 5G de las ciudades, de las gentes, al Internet de las cosas. Para eso se va a necesitar un respaldo eléctrico brutal en el equipo, en cómputo, en todo lo que significa autos eléctricos, autos que vuelan a bajas velocidades, pero que se vuelven entre auto o helicóptero, pero van a ser eléctricos. Entonces, viene un cambio brutal en ese contexto, viene un cambio brutal en toda nuestra formación, porque eso va a cambiar la geopolítica de la gente. Eso va a cambiar la parte que hacen los países. Ya se está planteando que aquel país que siga produciendo con productos de carbón con base en petróleo dentro de 10 años, 15 años, va a tener penalizaciones en el comercio mundial. Entonces ya viene muy fuertemente todo este cambio que afortunadamente les tocará a ustedes, ya ustedes jóvenes tendrán que enfrentar ese cambio, ¿no? Y entonces ese cambio habrá que enfrentarlo de la mejor manera, con las herramientas más propicias que tengan ustedes para desarrollar. Y entonces, en estos cambios, en este devenir futuro, va a venir algo trascendente, que es cómo van a contratarse las personas. Va a venir un cambio de que si ahorita, hoy en día pensamos que, qué padre entrar a una institución y aquí trabajo, me quedo, me jubilo y el día de mañana tengo hijitos, nietitos y todo el proceso y ya me llevo a viejito y me lleva el tren. Ese cambio viene muy fuerte también
porque las empresas y las instituciones van a ir a buscar a los especialistas, a los que saben. Ya no va a ser tanto que si vienen ustedes del Poli, Dios me libre, o que vienen de la facultad, no va a ser tanto que vengan hasta del MIT o que vengan de Caltech. No, van a buscar a la persona que sabe de un tema, ¿sí? Avenidas, hidrología, cómo se calcula una avenida con el criterio de avenida máxima probable, cómo se calcula el dietograma, la política de ocupación. El que sepa de ese tema es al que van a contratar. Entonces, no van a importar incluso hasta ni los grados académicos, ¿eh? Pero, en un momento dado, todavía nos falta un poquito, pero prepárense porque a lo mejor las políticas de las empresas el día de mañana, como les digo, no va a ser tanto el que si llegan y tienen a un acervo de gentes que es la experiencia de la empresa. No, lo que va a contar el día de mañana, jóvenes, es la experiencia de las personas. Entonces, ustedes son los que tienen que desarrollar sus habilidades, su fuerza, sus capacidades. Ustedes tienen que estar conscientes que para volverse un especialista a nivel nacional y a nivel mundial, tienen que meterle 10,000 horas de trabajo. 10,000 horas de trabajo a un tema. Si ustedes dicen, yo me voy a especializar en calidad del agua, sale, tienen que pensar que 10,000 horas de trabajo son 5 años trabajando 8 horas diarias, trabajando todo el año en un tema. Entonces, sí vale la pena. Vean en un momento dado lo que decía Steve Jobs en el discurso famoso a la gente de la Universidad de Stanford, que definan ustedes qué aman hacer. O sea, ya a estas alturas del partido me queda muy claro que son ingenieros. ¿A qué se van a dedicar? ¿A qué se van a especializar? Defínanlo, estúdienlo, analícenlo, revísenlo, pero eso que hagan, estén dispuestos a invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Especialícense. Si se van a dedicar a las estructuras el día de mañana, o a la hidráulica, o a la geotecnia, jóvenes, esto está caminando tan fuerte que en un momento dado tendrán que saber sus principios de diseño, cómo se comporta una estructura, cómo se deforma, qué pasa con la torsión, con la flexión, con la flexocompresión, qué pasa estructuralmente con el comportamiento del edificio. Lo que pasó ahorita en la línea 12 del metro. Una interacción concreto-acero mal diseñada, mal supervisada. Entonces, tienen que saber en un momento dado especializarse en un tema y luego especializarse en la parte del manejo, por ejemplo, de los programas. Sí, antes venían los programas, el SAP, el Strudel y todas esas cosas para análisis. Hoy en día básicamente es el FLAC 3D en estructuras el que más rifa, el que más juega. Pero entonces ustedes se tienen que volver el especialista, igual que en hidráulica. Hay programas en hidráulica, el IBER muy buenos, pero está el GEC-RAS, el GEC-2, el GEC-3, varios programas en el que ustedes tienen que saber y visualizar el fenómeno, qué es lo que está pasando, pero luego tienen que poderlo analizar. Ahí sirve la clase teórica, que ustedes sepan cuál es el comportamiento, qué está sucediendo en la realidad, en el fenómeno. Pero luego el empleo del programa es fundamental. Entonces, el día de mañana estamos cambiando a que se van a manejar cada vez más los programas, los datos. El Big Data famoso es eso, el que podamos manejar datos que se representen en programas, pero esa representación en programas obedece al que alimenta el programa, y el que lo alimenta son los ingenieros. Entonces, consideren que el cambio está para allá, está caminando para allá.
mi sugerencia es, como les decía, identifiquen en lo que quieran hacer. En un momento dado, aprendamos a trabajar en equipo, en un grupo tan grande como ustedes, como ahorita. Les voy a pedir que nos aglutinemos en grupos de 5 gentes. No siempre en esos grupos trabajan todos, sí trabajan los mejores, pero aprendan en un momento dado, por favor, a trabajar en equipo. Los ingenieros tenemos que trabajar en equipo. En la práctica y en la vida real no les van a decir, a ver, tú solito me tienes que decir cuál es el problema de seguridad de esa presa o de ese edificio. Se lo van a pedir al grupo, al equipo. El trabajar en ese equipo se vale equivocarse, se vale ser el líder, se vale ser el que va en bajo perfil, pero a fin de cuentas, jóvenes, estén por favor dispuestos a invertirle ese tiempo. Si en la medida que sea posible, entren a las empresas grandes, especialícense con esas empresas grandes, pero a fin de cuentas consideren que para ser buenos en un tema necesitan meterle tiempo. En serio, necesitan meterle tiempo. Déjenme decirles mi pedigrí, mi currículum, porque a fin de cuentas me tocó estar con ustedes, ser un alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yo soy generación 72-75, no vayan a decir, uy, ¿hace cuánto? No, por favor, ahí déjenlo en el comentario. Hice mi maestría prácticamente acabando la carrera, me gradué muy rápido, 76, 78, luego hice mi doctorado. Aquí sí, ejercí la carrera más tiempo, ya me metí, desde que estaba en la carrera, trabajaba y estudiaba, trabajaba con el maestro Oscar Vega. Luego, cuando ya estaba en la maestría, trabajaba con el doctor González Villarreal en el Plan Nacional Hidráulico, y luego me fui a la Universidad de Tabasco a echar a andar, a fundar la maestría en hidráulica de Tabasco, que hoy en día se está reestructurando, pero que es absolutamente necesaria. Y entré a la Comisión Federal de Electricidad en 1980. Y estando estudiando y trabajando, terminé mi maestría y mi doctorado. Eso fue una locura. Me tocó, yo creo que alguien por ahí me dijo que sí es un esfuerzo, y lo es. La medalla Gabino Barreda en el doctorado, fundar la maestría de Tabasco, fui investigador catedrático de Tabasco, di clases en la Universidad de Chiapas mientras estuve en Chiapas, en el Brontológico de Monterrey, Unidad Chiapas, Campus Chiapas, también di clase en ingeniería, en dinámica y en estática, en mecánica. Desde 1985 a la fecha doy clase aquí en la facultad, un poco intermitente, pero ya en forma continua y permanente desde 1994 a la fecha, pero en sí, dando clase desde que empecé en Tabasco a la fecha, pues ya tengo más de 40 años. Como les digo, o les decía en un principio, no gano nada, no buscamos nada, no pasa nada si por el hecho de dar clase o de aprobar a todos o reprobar a todos, no se gana nada. O sea, la única satisfacción de estar con ustedes aquí sentado es el hecho de tratar de ayudarlos en su formación. Alguien por nosotros, por la maestra Claudia, por mí, por algunos, hizo esto. Alguien tuvo la gentileza de compartir sus conocimientos y de sentarse un rato. Me tocaron extraordinarios profesores como el maestro Oscar Vega Roldán, como el maestro Moreno Pecero, que acaba de fallecer. Me tocaron gentes que me formaron, como el ingeniero Iriarto, el profesor Marsal. Pero de verdad, el día es el hecho de sentarse a compartir con ustedes. Espero que algunos de ustedes el día de mañana lo hagan, como lo hace la maestra Claudia López. Fui profesor por asignatura en la división de estudios, soy profesor todavía en algunos semestres en la división de posgrado de la facultad,
Claudia también da la clase en la especialización, ¿verdad, Claudia? En la especialización en hidráulica. Sí, me han tocado la materia de captaciones y conducciones y la de alcantarillado sanitario. Tengo 3 años y medio. Ok, de perfecto. diseño. Muchas gracias. Me ha tocado dar clase en la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, en la Iberoamericana. Pertenezco al claustro doctoral de la Facultad de Ingeniería. He dirigido 3 tesis doctorales. Me ha tocado ser instructor en algunas conferencias con Sudamérica, investigador nacional, nivel 1, desde 1998 a la fecha. Entré a la Academia de Ingeniería en el 98, soy miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Me dieron 3 premios al mejor artículo, ya me dijeron, ya no te toca participar, ya no participes, porque pues ya no. Ahorita estoy participando por el Premio Nacional al Mejor Libro en Obras de Desvío, que se los voy a mandar en forma electrónica. Luego estuve como profesor invitado en la UJAT, después de que salí ya me invitaron como profesor para revisar sus planes de estudio. Esto también me tocó hacerlo con la Universidad de las Américas en Puebla y hoy en día me toca con la UAM. Cursé el curso de Dirección de Empresas en el IPADE, y luego me tocó el premio Francisco Torres H. 2004 a la excelencia en la hidráulica de la MH, de la Asociación Mexicana de Hidráulica. 3, 4 años después fui presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. La CFE me dio un premio Benito Juárez al desempeño, sobre todo por la parte del caído, que fue en el 2007, pero bueno, en el cajón, o por el cajón. Me tocó recibir del Colegio de Ingenieros Civiles de México el premio a la práctica profesional en la ingeniería civil, un premio que da la Universidad de Anáhuac a la ingeniería, medalla Universidad de Anáhuac de la ingeniería. No, y me tocó también ser jóvenes presidente de la asociación, de la Academia de Ingeniería de México. Hoy en día soy el presidente del Consejo de Honor y en un momento dado también soy el presidente del Comité Mexicano de Grandes Presas, del ICONT, a nivel mundial en México. Y luego los sábados en las tardes vendo pozole y en la madrugada gorditas, ¿no? No, la verdad es que pues ha sido chambear. Este es un motivo de chambear, o sea, que ustedes sepan que dentro de esas 10,000 horas que les decía, pues hay que chambearle, ¿no? En CFE entré en 1980 a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, antes fui proyectista en CIEPS, ingenieros consultores proyectistas, con el maestro Oscar Vega, luego en el Plan Nacional Hidráulico, y luego entré a la CFE en 1980, fines 80, principio 81, y me tocó ser jefe del proyecto hidroeléctrico Temazcal, Oaxaca, de la disciplina de normalización civil, proyectos especiales, del proyecto hidroeléctrico Agua Prieta, Chimapán. Luego fui gerente técnico de proyectos hidroeléctricos, coordinador de proyectos hidroeléctricos. Aquí me tocó construir Aguamilpa, El Cajón, La Yesca y varias centrales más que se hicieron en CFE. Me tocó vivir, y lo vamos a ver en clase, jóvenes, las acciones del caído del 2007 en Chiapas, que fue algo impresionante. Habían 3 millones de personas aguas abajo en riesgo, y me tocó ser el responsable de toda la parte técnica de ese caído. Todavía no está lo suficientemente explotado en tesis y en trabajos que se pudieran sacar mucho provecho.
en un momento dado pertenezco al Consejo Editorial del Instituto de Ingeniería y a nivel internacional me ha tocado ser consultor independiente en varios proyectos en Ecuador, en Argentina. De hecho, ahorita pertenezco al Comité de Seguridad de Presas de la Argentina. Estuve prácticamente un año como comisionado mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, la SILA, y precisamente la semana pasada empecé como subdirector general técnico de Conagua aquí en la Ciudad de México. Yo insisto, no es presunción, nada más es que sepan ustedes que se puede, que significa un gran esfuerzo, porque lo pueden mandar, ya a mí me pasó, lo acaban a uno mandando por un tubo las parejas y dicen, oye, pues si estás casado con lo que haces, pues sí. En un momento dado uno se pone o decide qué hacer, pero a fin de cuentas sí es importante que sepan, definan ustedes el qué van a hacer y luego que definan qué quieren y hasta dónde quieren llegar, ¿no? Pero es perfectamente factible. Me tocó ser igual que ustedes, ¿no? Estar sentado en la misma banca, escuchando en algunas ocasiones a los mismos profesores, pero eso es lo que me ha tocado. Cuando le toque a la maestra Claudia López Fuentes dar su clase, le voy a pedir que ella amablemente nos comparta su currículum, o si quieres, Claudia, para la siguiente sesión con detalle lo compartimos. Sí, claro que sí, doctor. Por favor. Nada más para efectos de saber de qué estamos hablando, vamos a hacer una repasadita. ¿A qué se van ustedes a enfrentar? Ustedes como ingenieros y sobre todo como ingenieros hidráulicos van a tener 3 enormes retos en la ingeniería hidráulica y en la hidráulica sanitaria, que son calidad, escasez y exceso. La calidad del agua en México, jóvenes, somos malísimos, es una vergüenza que como país tiramos las aguas negras a los ríos, lo hacen todos los países del mundo hacen eso, pero los países desarrollados, los países inteligentes, y los países que incluso tienen menos recursos que nosotros, que hasta los consideramos menos, como algunos en Centroamérica y algunos en Sudamérica, consideramos que tienen menos desarrollo porque tienen un PIB más bajo y tienen un PIB per cápita más bajo, etcétera, porque además, como les decía, supuestamente somos la mejor escuela de ingeniería de América Latina, pero resulta que no tenemos una política hidráulica de uso y consumo, o sea, no, sí se cobra el agua, pero la ley dice que ahorita el consumo humano es algo prioritario, entonces el Estado tiene que darlo, y yo lo que argumento en este caso es que sí, todo el mundo tenemos derecho al uso humano del agua, al que nos distribuyan agua, pero el buen Dios hace el agua, pero no la entuba. Y cuando se entuba, se trata, etcétera, eso cuesta. Y entonces tenemos un montón de plantas de tratamiento, pero un montón, decenas, centenas de plantas de tratamiento en el país que no operan. No operan porque el consumo de energía es muy alto, son caras, y entonces le dan el dinero por ley, se le da el dinero a los organismos, a las presidencias municipales, y las presidencias municipales deciden que pues mejor usan ese dinero en otras cosas, ¿no? En pavimentar calles, en energía
En otras cosas, pocos presidentes municipales, aunque sí los hay, se preocupan de limpiar el agua y de pagar puntualmente lo que significa la calidad del agua, ¿no? Entonces, un problema muy grave que tenemos ahorita con Estados Unidos es que en prácticamente toda la frontera norte los sistemas de agua, de desechamiento de agua, de desecho de agua, son sistemas viejos, colapsados, los colectores están rotos, las aguas van directo a los ríos internacionales y con toda la razón del mundo los gringos se ponen como changos con ataques, ¿eh? Se enojan y tienen toda la razón de que en un momento dado México tiene que procurar desechar aguas limpias, aguas tratadas. Ahorita El Paso, en Texas, vecino de Ciudad Juárez, ya tiene una red directa en la que toma el agua, las aguas negras, y la convierte en agua potable. Pero recientemente ayer, antier, una noticia que decían que en Ciudad Juárez se había roto un colector, se estaban vertiendo aguas negras al río Bravo y dejaron de consumir el agua pegado a la frontera. Entonces, tenemos una deficiencia brutal. La ley que le dio o que se le otorgó a los municipios nos lleva a que muchos de estos municipios no tienen la gente preparada con la suficiente preparación para estos temas. Yo creo que ahí hay un gran campo de acción, sobre todo algunos de ustedes que sean no necesariamente de la Ciudad de México, yo creo que la mayoría son de la Ciudad de México, pero los que no lo son, voltear los ojos a reforzar los organismos de agua potable y de alcantarillado de los estados y pedir el dinero para que funcionen las plantas de tratamiento o hacer las nuevas plantas de tratamiento. Eso es en cuanto a calidad. Un gran reto, enorme reto, muchachos. En cuanto a exceso, pues nada más como les digo, lo que pasó entre ayer y hoy con este huracán Nora y la semana pasada con Grace, que entró en Veracruz, pegó en Puebla, Hidalgo, y prácticamente llenó todas las presas. Ayer estábamos vertiendo en la Villita casi 3.900 metros cúbicos por segundo. Afortunadamente Infiernillo estaba abajo, que es la presa más grande de aguas arriba, pero a fin de cuentas el exceso es, sucede fuertemente en el país cada 10 años, pero sucede como en este caso, y el exceso está sujeto, jóvenes, a los ciclos hidrológicos y evidentemente al cambio climático. A mí no me gusta echarle la culpa al cambio climático de todo, ¿no? Porque suena a pretexto. Y eso lo hacía mucho un exdirector de Conagua, José Luis Luege, que cuando le decían, oye, fíjate que les falló 3 presas en Aguascalientes. No, pues el cambio climático. No es cierto. Las presas estaban viejas, deterioradas, presas de 1910, 1915, se rompieron estructuralmente por falta de inspección. Entonces, en un momento dado, no se vale echarle toda la culpa al cambio climático, aunque es un hecho que existe el cambio climático. Y entonces, en esta parte del exceso, sí hay que hacer hoy en día un gran trabajo en México. Algo que es fundamental, y muchos de los ejemplos que vamos a ver con ustedes, es cómo rehabilitar y modernizar parte de esa infraestructura hidráulica. Si bien es cierto que hoy en día no tenemos el dinero para las inversiones de proyectos nuevos, presas nuevas, se puede hacer un enorme esfuerzo en sobreelevar varias presas y ganar el efecto de regulación y el efecto de generación de energía y de abastecimiento de agua potable a la población. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Bueno, entonces es calidad, exceso, y el otro punto que les toca tratar fuertemente como ingenieros es la escasez.
cuando vienen todas las sequías, ¿no? Toda la parte de sequías. ¿Qué medidas tomar como sequías? ¿Qué pasa con los efectos de sequías? ¿Qué programas y cómo los manejamos? Entonces, esta es una presa en construcción, el cajón vertedor. Este es Zimapán. Hidalgo es la presa, para mí, que más ingeniería tiene. Es una cortina de arco bóveda de 200 metros de altura, un túnel de conducción de 21 kilómetros, la caída a la casa de máquinas de 603 metros, y está en la salida, en el río Moctezuma, en la salida. Esa es otra de las visitas que hacíamos, que ojalá podamos hacerla porque está muy cerca de la Ciudad de México. De aquí a la cortina de Zimapán por tierra hacen 2 horas y media en tiempo. A veces luego decimos, oye, ¿a qué distancia está? Y contestamos en tiempo. La distancia son como 200, no menos, unos 170 kilómetros. Hay que ir a la carretera Querétaro, salir en San Juan del Río rumbo a lo que es la Sierra Gorda de Querétaro y se desvían hacia la cortina. En la cortina pueden llegar, como les digo, en 2 horas y media, 3 horas. Es una cortina espectacular donde está primero la obra de excedencias, la cortina y luego la obra de toma, un túnel de 21 kilómetros de largo, un túnel que solo filtra 180 litros por segundo y que con el tiempo se ha ido reduciendo, está muy bien construido y a pesar de eso tuvimos un problema de disolución de roca que lo vamos a platicar. Y esta foto aquí abajo es el montaje de la casa de máquinas de Aguamilpa, muy interesante el proceso de montaje y de construcción, sobre todo jóvenes, porque decidimos en todas las obras hidráulicas, primero y obviamente se hace la excavación de la caverna y luego se hace la excavación, o sea, de la bóveda y luego se bajan todos los muros. Estas bóvedas alcanzan alturas de 50, 52 metros, son más altas que el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia cabe aquí adentro. Y entonces lo que se hace normalmente es que se cuelan los muros de concreto, se anclan a las paredes de roca y entonces se pone la trave carril para la grúa viajera. Y nosotros en Aguamilpa, Cajón y Yesca, lo que hicimos fue que colocamos traves metálicas, las anclamos a roca y sobre la trave metálica pusimos sobre las columnas metálicas, perdón, pusimos la trave carril para la grúa viajera. Evidentemente no trabaja la grúa viajera de diseño. Esas grúas viajeras levantan 800, 900 toneladas. Si no están arriostradas, si no están debidamente empotradas las columnas, sufren flexión lateral, sufren precisamente pandeo prácticamente y por eso pudieran hasta fallar. Pero con las columnas en estas condiciones sí podíamos poner una trave, una grúa viajera de 25, 30 toneladas y esa grúa viajera ayudaba, como no tienen idea, impresionantemente a manejar todo lo que era el concreto. Se podía colocar prácticamente el concreto en bachas en algunas zonas, a llevar el acero de refuerzo. Generalmente el concreto en bachas se coloca cuando es un concreto masivo, ¿sí? Y el concreto aquí tiene que ser un concreto bombeable porque tiene que quedar perfectamente empacado alrededor del acero de refuerzo. Pero a fin de cuentas las grúas viajeras en el proceso constructivo son extraordinariamente útiles. Este es el túnel de desvío del proyecto hidroeléctrico El Cajón, con el concepto de rugosidad compuesta. Aquí vean, no ven el piso, que es de concreto hidráulico. En la embocadura, en la salida, tenemos también concreto hidráulico en paredes y en toda la bóveda está con concreto lanzado. Ese es el principio de rugosidad compuesta que surgió a partir de Aguamilpa. Esta presa es una presa SSR, concreto compactado con rodillos en Colombia. El vertedor, obra de excedencias, y tiene la obra de toma por un lado. En sí, jóvenes,
las presas se pueden catalogar por varias condiciones: presas rígidas, intermedias, flexibles, no determinadas. Rígidas, como su nombre lo indican, son aquellas presas de concreto, y las presas de concreto eran las de gravedad convencional. Hoy en día prácticamente ya no se están construyendo tanto las de gravedad convencional, de concreto hidráulico, sino que se está yendo en la ingeniería mucho más al concreto compactado con rodillos, aunque su nombre lo dice, concreto compactado con rodillos, se vuelve prácticamente un movimiento de tierras. No es un concreto bombeable o en bachas o con cablevías, no. Es un concreto compactado con rodillos que ustedes mueven una mezcla muy seca que tiene cemento, y si este concreto convencional tiene 250 kilos por metro cúbico, 200 kilos por metro cúbico, el CCR puede llegar a tener 70 kilos por metro cúbico. Entonces, es muy diferente uno que otro. Hay presas de mampostería, muchas presas viejas de mampostería. Luego están las presas de arco, de concreto y mampostería, las presas de arco bóveda. Las presas de arco gravedad, ahorita vamos a ver una foto de la presa Hoover en Estados Unidos. Los gringos son tan soberbios que siguen diciendo que es una de las 10 maravillas de la ingeniería del mundo, cuando hoy en día hay presas más altas, hechas con mejor ingeniería y con mejor comportamiento, pero ellos dicen que son muy tirapelas. Ahorita además está muy baja la presa Hoover por la sequía en California, pero es una presa de arco gravedad. Hay presas de contrafuertes, son presas extraordinariamente interesantes y curiosas, jóvenes, de diseñar, calcular, de meterse a los programas y ver los esfuerzos y cómo se calculan los esfuerzos en las cabezas de los machones y qué tipo de elasticidad plana, bidimensional, tridimensional. El problema es que ya no se construyen. El problema es que el mundo ha dejado de construir las presas de contrafuertes, son presas muy elaboradas. El concreto se vuelve muy caro, más de $300, $500 el metro cúbico de concreto, mientras que en una presa de CCR, en un momento dado, podemos colocar concreto de 90, 100, $120. Los chinos con trabajo esclavo, es usual en ellos, así trabajen fuera de China, en una presa de CCR en Longtang, una presa de 7,5 millones de metros cúbicos, estaban colocando concreto a $40 el metro cúbico, o sea, prácticamente los materiales. Y dentro de estas presas rígidas están evidentemente también las presas de machones de contrafuertes. Como les digo, son presas muy interesantes, muy padres, pero ya prácticamente no se construyen. Por eso nosotros vamos a ver en el curso y nos vamos a enfocar a las presas de gravedad, básicamente a CCR, aunque vamos a ver el principio para presas rígidas, y luego vamos a echarle un ojito muy rápido a las de arco bóveda. Hay presas combinadas de tierra y roca, y hay presas flexibles, homogéneas de tierra, pura tierra, homogéneas de tierra con cara de concreto, de materiales graduados, muchas presas. La gran cantidad de presas construidas en México entre los años 50 a los 90 fue con materiales graduados. Hay hoy en día presas de enrocamiento con cara de concreto, que esa es la otra fuerte tendencia, y en algunos casos hay enrocamiento con núcleo de arcilla. Hay presas para inyectar agua tipo gaviones, hay presas tipo indio, que son presas derivadoras, y hay presas no determinadas. Hay una gran discusión hoy en día, jóvenes, en cuáles son las presas más durables y las presas más convenientes, si las presas rígidas o las flexibles. Son dos escuelas distintas. Prácticamente yo les diría que en México estamos en un porcentaje más elevado, dos tercios de nuestras presas son flexibles, son de materiales graduados, un tercio de presas rígidas. Si vamos en particular a la CFE tiene mitad y mitad, pero la Conagua tiene muchas más de materiales flexibles y de materiales
graduados que las presas rígidas. Bien, vamos a entrar en la próxima clase a ver distribución de presas en el mundo y sobre todo vamos a ver agua, el agua cómo se distribuye en el mundo y cómo se distribuye en México. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la oferta de agua para nuestra población, para darles agua de calidad y en cantidad y calidad suficientes? Y para eso son precisamente las obras hidráulicas, los acueductos, las conducciones y a lo que se van a enfrentar. Insisto, a todos aquellos que digan, no, yo me voy a dedicar a la construcción, consideren que en un momento dado la construcción irremisiblemente, irremediablemente van a caer en obras hidráulicas. Necesariamente van a caer en obras hidráulicas. Le pasó a varios compañeros míos, decían, no, yo no voy a llevar presas, a mí no me interesa, yo nunca voy a estar haciendo eso. A los 6 meses estaban trabajando en cuestiones de presas y la Conagua tiene un mundo de trabajo de alcantarillados, el TEO, el túnel del emisor oriente, el túnel de drenaje profundo, todo lo que viene, como les digo, en un futuro de rehabilitación y modernización de presas. ¿Alguna observación, comentario, duda, además de las que ya se han hecho? $25 participantes. Si alguien se quiere inscribir como oyente, bienvenido, perfectamente aceptado. Nada más que tiene que chambear igual que todos. Porque luego hay oyentes que dicen, no, como yo soy oyente no me toca hacer la tarea, ¿no? Yo, como no voy a aparecer, no. Si son oyentes, comprométanse a cumplir con sus tareas. Por favor. ¿Algún comentario del curso, de lo que nos toca ver? Yo creo que el maestro Oscar Vega Roldán tiene ya más de 60 años dando clase. Es un estupendo maestro, el maestro Oscar Vega. No sé cuántos lo pusieron como primera instancia como profesorado, pero sí creo, sin temor a andar pareciendo presumido, que de los profesores de la facultad soy de los que más le ha tocado toda la gama de facetas que se hacen en las obras hidráulicas. Planear, diseñar, construir, supervisar, revisar, hacer la puesta en servicio y luego operar las plantas, operar los vertedores, el revisar. Quiero ver dentro de lo posible, y lo vamos a hacer en los esquemas de aprovechamiento, los rebombeos, cómo dimensionar un rebombeo